Hermanos, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran ustedes? Hoy, por la gracia de Dios, nuevamente el hermano Matusalén me ha permitido compartir con ustedes el corazón. Vamos a mirar la palabra en el libro de Génesis capítulo 3. Aunque nosotros ya este capítulo lo hemos estado mirando durante mucho tiempo, voy a leerlo rápidamente, pero quiero que nos centremos específicamente en un versículo. Bueno, Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Allí, de ahí para abajo, ya en el versículo 7, ya todos hemos mirado también la palabra, cuando fue llamado Adán, y que estaba escondido, que tenía temor y demás cosas. Pero yo quiero que hoy nos concentremos en el versículo número 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. También quiero que miremos otro versículo, hermanos, que está en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 6. Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En estos dos textos bíblicos que acabamos de leer, Isaías 53, 6, también como Génesis, Dios me ha permitido recibir su corazón, porque pude entender algo, ¿sí? Pude entender cuando nosotros los justos somos comprados por Dios, somos sellados por el Espíritu, nosotros ya tenemos dueño. En el pasado testimonio que les di, la primera invitación que me hizo el hermano Matusalén, en ese yo les testificaba acerca de mi salvación, hermanos. Pero luego yo no sabía, no tenía claro que Dios me había comprado. Para mí eso de que Él me había comprado era como de una manera como religiosa, ¿no? Ah, sí, me compró, soy de Dios, qué chévere, ¿no? Pero resulta, hermanos, que cuando Dios nos compra, somos sellados por el Espíritu Santo, nosotros ya no vivimos a nuestra forma, a nuestro parecer, a nuestra idea, ¿sí? Sino que ya nosotros vivimos guiados realmente por Dios a través del Espíritu Santo, a través de la iglesia. Por eso hoy quiero darles el testimonio, hermanos, acerca de mi vida de creencia, la salvación de vida de creencia. Yo recibo la salvación, como les comentaba en el pasado testimonio, para el mes de agosto del 2017, y en ese entonces yo no me imaginaba, ¿sí?, que yo empezaba un camino que es el camino estrecho, que es el camino de la fe. Conocer verdaderamente el camino de la fe, no lo conocía, no lo había experimentado.
Pero Dios me permitió entender estos textos bíblicos que entraron a mi corazón, y estos textos bíblicos me mostraron la condición de mi ser, ¿sí? Aquí claramente dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, pero cuando miramos el libro de Génesis capítulo 3, ahí nosotros vemos que Satanás le dijo a Adán y Eva que serán como Dios, conocerán el bien. Volvamos ahí, para no... Génesis 3 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Estos dos textos yo veo, yo por la vida fui como esa oveja, esas ovejas, ¿sí? Que hacía como yo quería, ¿sí? Pero yo no entendía de dónde viene esto, ¿no? Hasta que Dios me permitió esta palabra, pude entender que ese corazón que Satanás le dio a Adán y Eva fue ese: vayan ustedes por la vida siendo ustedes mismos Dios. No cuenten con Dios, fue lo que les dijo. Y de esa manera es que los seres humanos hoy día viven. Aún los que hemos recibido la justicia de Dios, la salvación, también nosotros viviendo así equivocadamente. Si nosotros fuimos comprados por sangre de Jesucristo, sellados por el Espíritu, tenemos dueño, ahora nosotros no podemos vivir como nosotros queramos por la ciencia del bien y del mal. Hermanos, yo recibiendo la salvación, empezaron a venir a mi pensamiento acerca de cómo tener una mejor economía, ¿sí? En ese momento, hermanos, yo trabajaba en la empresa ya de muebles modulares que en este momento tengo. En ese momento llevaba cerca de 2 años trabajando ya en la empresa, y resulta que junto con mi esposa empezamos a mirar y empezamos a planear acerca de hacer un viaje a España. Con mi esposa nos sentamos, miramos, revisamos y dijimos, viajemos, tomamos la decisión los dos. Viajemos a España, vendamos un carro que en ese momento tenía, unos ahorros, y mi señora madre vive en España. Entonces empecé a tener contacto con mi madre, que vive en ese momento vivía hace 25, hoy ya lleva casi 30 años viviendo en España. Hablando con ella, ella me dio como un respaldo para que me fuera allá. Y me decía, hijo, ven para acá, miramos qué hacemos, yo soy ciudadana española, ya nacionalizada, y aquí se te abren las puertas y todas estas cosas. Hablé con mi esposa, nos ilusionamos, pero en ningún momento conté con Dios, sino conté con mi deseo, mi querer y con el punto de vista de mi esposa. Efectivamente, yo me acerqué a la iglesia, hablé con el pastor de la iglesia y le dije, pastor, yo quiero viajar a España junto con mi esposa, quiero llevarle el evangelio a mi madre, el evangelio de la salvación. Yo quiero ir a España a trabajar 2 años, ahorrar junto con mi esposa y regresar a Colombia y continuar, ¿no? El pastor, él me miraba, pero en ningún momento no me dijo que no viajara, ¿sí? Sino que por el contrario, él me escuchaba y él simplemente me decía, hermano, mire, revise, creo que en España no hay empleo. En 3 ocasiones, si no estoy mal, yo le dije al pastor, pastor, yo quiero ir, y adicionalmente yo trabajo en lo que sea, en lo que me salga, si tengo que barrer, lavar loza, lo que sea, no importa, pastor, yo voy. Entonces el pastor me miraba y volvía y me insistía, investiga, me dijo. Quedamos así, mi esposa también le dijo que ella como esteticista iba a aprender unos cursos allá de diseño de cejas, que también para trabajar y ahorrar para unos equipos para venir e implementar su spa aquí en Colombia. Finalmente, hermanos, nosotros tuvimos esa conversación con la iglesia, y nosotros en ese momento que vinimos y le contamos al pastor, yo sentía que yo estaba contando con Dios, ¿sí? Pero estaba completamente equivocado, hermanos, porque finalmente viajamos a España, viajé con mi hermano, estuvimos en España cerca de
un año aproximadamente, como unos 10 meses, estuvimos en España y durante ese tiempo, hermanos, sucedieron muchas cosas, ¿sí? Lo primero que sucedió en ese viaje fue que el primer día llegamos a la casa de mi señora madre y hasta ese momento no había ocurrido nada. Al siguiente día ya empezaron a ocurrir muchas cosas dentro de la casa de mi madre, ¿no? Mi madre ya la veía un poco incómoda, todo esto. Habíamos llegado 3 personas, mi hermano mayor, mi esposa y yo, a una casa, a un apartamento de 2 habitaciones para 2 personas. Ella vive con su esposo, que es español. Ellos ya son casados hace 30 años. Y llegamos ahí a su espacio, ¿no? Por tal razón, mi madre empezó a incomodarse, pero yo no entendía. Yo lo único que pensaba era, yo a mi madre hace casi 25 años no la veo, quiero llevarle el evangelio, quiero compartir con ella, pero yo no entendía el comportamiento de mi madre, yo desconocía a mi madre, aún en el acento, en todo, en la comida. Finalmente me sentí una persona bastante extraña ahí. Pensaba, bueno, si yo vine aquí a España, a Zaragoza, a la ciudad de Zaragoza, una población que se llama Cadrete, yo allá voy a un fin. ¿Cuál es el fin? Predicarles el evangelio. Pues yo invité al esposo de mi esposa a un lugar a tomarnos algo, le prediqué el evangelio, él estuvo muy respetuoso conmigo, pero cuando fui a predicarle el evangelio a mi madre así un poco molesta, un poco incomodada, ¿sí? Y ahí empezaron todas estas cosas, ¿no? Como les comento, hermanos, hasta ese momento y casi todo el tiempo que estuve en España, yo pensaba, hermanos, que por ser ya hijo de Dios, siervo de Dios, yo ya tenía toda la bendición, ¿sí? No sabía que yo tenía que experimentar una vida de fe, ¿no? La Biblia claramente habla acerca de que sin fe es imposible agradar a Dios. Significa que solamente a través de la fe, de las obras de la fe, es que nosotros agradamos a Dios, ¿sí? Yo no me imaginé, hermanos, que yo iba a empezar a entrar como en un campo de entrenamiento específicamente en la fe, ¿sí? Yo solamente pensaba en mi plan: ir, trabajar, ahorrar y regresar. Pero estaba completamente equivocado, hermanos. Siguieron pasando los días, siguieron poniéndose en las cosas más difíciles con mi madre. Luego vinieron discusiones tan fuertes que mi madre, finalmente terminábamos con mi esposa y mi hermano, terminábamos fuera de la casa por esas discusiones, con maletas y todo en un parque, esperando qué hacer, sin empleo. Empezamos a buscar empleo y resulta que no dan empleo. Si uno no tiene realmente el permiso de trabajo, no dan empleo. Entonces nosotros así hicimos hojas de vida, fuimos a repartir hojas de vida, nos decían que sí, nos interesa, pero que tengamos los documentos, bien puedan, y nos reciben, pero nos acercamos a la extranjería ya en España y por más que intentamos durante 4 veces, intentamos meter los documentos para que seamos aprobados para que nos permitieran la residencia y el permiso de trabajo, siempre fue rechazado. Aún nosotros le decíamos que mi madre es española allí a las autoridades, pero eso no importó para nada, hermanos. Finalmente eso siempre fue rechazado. Y por tal razón el dinero que nosotros llevábamos en pesos colombianos, en España, que son euros, pues obviamente este dinero no rendía. Finalmente se nos fue acabando poco a poco el dinero. Nosotros, la forma de comer de mi madre, de una mujer de 70 años, algo más, no es la misma de nosotros. Por lo tanto, nosotros recibíamos el alimento de mi madre y no era como la misma cantidad. Por tal razón nosotros empezamos a bajarnos bastante de peso. Recuerdo muy bien, hermanos, que para nosotros como suplir y tratar también de alimentarnos, salíamos allí. Hay viñedos que son árboles de uvas a una altura más o menos de un metro 20, y nos íbamos para los campos con mi hermano y mi esposa. Nos llevábamos una bolsa y unas tijeras, nos la pasábamos por esos canales
y prácticamente nosotros nos robábamos las uvas, ¿sí? Al robarnos las uvas nosotros para alimentarnos, caminábamos así debajo de un árbol, comíamos uvas y de esa forma nosotros tratando de buscar no incomodar a mi madre, ¿no? Nosotros hacíamos así, lo mismo el usar el servicio del baño también era algo delicado con mi madre. Entonces nosotros buscábamos la manera de cómo no incomodarla y no estar ahí, siempre salir, buscar caminar y todo, y todas estas cosas. Ubicamos un parque donde nosotros íbamos y para las personas que hacen ejercicio colocan unas llaves con un lavamanos allí. Nosotros íbamos hacia esas zonas y muchas veces nos bañábamos de esa manera, usábamos el baño de esos parques. Pero todo esto sucedía mientras mi corazón se dolía muchísimo, no podía entender lo que estaba sucediendo, no podía entender solamente en algún momento que Dios me permitió abrir las escrituras, Dios me permitía la palabra que dice que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Solamente retumbaba esa palabra en mi corazón y cada vez que yo estaba frente a mi madre, aunque yo sé que ella con el corazón de un padre, ¿no? El corazón de una madre ama a sus hijos, ¿no? Yo no podía entender eso, pero Dios me decía a mí, humíllate delante de tu madre, ¿sí? Era difícil por las determinaciones que mi madre tomaba, que no eran determinaciones como claras, como que no fueran entendibles para nosotros, ¿no? Aún nosotros tres ya personas adultas mayores que no íbamos a llegar a querer a incomodarla a ella, ¿no? En ningún momento. Pero luego de que yo estaba con este corazón, un corazón un poco dolido, un poco como extrañado, no entendía, finalmente también un día abriendo las escrituras, Dios me permite también así una palabra, ¿no? En el libro de Éxodo, casi todo el capítulo de Éxodo, Dios me permite analizar el corazón de Moisés, ¿no? Dios, cómo enviaba a Moisés, pero Moisés siempre le sacaba disculpas a Dios, no, pero es que yo no sé hablar, pero es que ¿cómo quiere que yo vaya a Faraón para que suelte su pueblo si yo no tengo la capacidad? De esa manera, ¿sí? Finalmente como a regañadientes Moisés iba y se presentaba delante de Faraón, pero en el trayecto la Biblia dice claramente que Dios mismo endurecía el corazón de Faraón. Entonces yo podía entender ahí algo, ¿no? Espera, no entiendo cómo es esa parte, cómo Dios está haciendo, ¿no? Dios le dice y casi que empuja a Moisés para que vaya a soltar el pueblo de Israel, hablar a Moisés para darle esa orden, pero también a la vez Dios endurecía el corazón de Moisés. Yo pude entender, ya, espera, acá hay una cosa. Dios está trabajando en el corazón de Moisés a través del mismo Faraón, ¿no? Entonces yo pude entender, claro, Dios está endureciendo el corazón de mi madre para trabajar en mi corazón. Pude entenderlo de esa manera, por tal razón, después de varios meses sufriéndome de esa manera, ¿sí? El tema de la alimentación, de la dormida, de estar incómodos por cualquier cosa que hacíamos dentro de la casa de mi madre, eran también bastantes conflictos. Entonces, finalmente esa palabra que Dios me dio empezó a mostrarme mi maldad, hermanos, ¿sí? Pude empezar a darme cuenta que algo estaba pasando que no estaba bien en mí, dentro de mí. Cerca de la casa de mi madre, porque allí en Zaragoza, en Cadrete, hay unos parques muy bonitos, unas zonas muy bonitas. Yo escogí uno específicamente como un puente en madera, como un riachuelo, y yo me iba para ese riachuelo y yo a la verdad sufría muchísimo, hermanos. Yo no entendía, ¿no? Como esa parte, pero yo oraba a Dios y yo le decía a Dios que me estaba sufriendo muchísimo, que no conseguíamos empleo, que ya estábamos comiendo mal, todas estas cosas, ¿no? Nos pasaron muchas cosas más, hermanos. Yo trato como de resumir porque siempre fue casi un año de estar allá, ¿sí? Pero finalmente, hermanos, así como
Nosotros por comer uvas terminé enfermándome y esa enfermedad que me dio a mí, yo no sabía qué era. Un buen día me levanto así, o ya en la tarde, esa tarde fuimos a comer, a caminar y a comernos, a robarnos las uvas para comérnoslas. Y en ese entonces, ya sobre la tarde, empecé a tener un dolor en el estómago, en la parte derecha baja. Y hay algo que en España tienen y es que toda persona que pisa el suelo español tiene derecho a seguro social, completamente gratuito. Entonces ahí en Cadrete, en esta población de Cadrete, mi esposa me vio tan mal, tan adolorido, yo no podía ir al baño, yo ya no me aguantaba el dolor. Mi esposa me llevó al médico y bueno, a diferencia de otros lugares, el médico me atendió prontamente, pero cuando me toca esta parte, solamente con tocármela pasito, muy pasito, el dolor era bastante fuerte. Entonces esta médico me dijo, tienes que irte ya para la ciudad, o sea, para Zaragoza. Tienen que irse ya. Voy a remitirlos para el hospital en Zaragoza. En ese momento yo no sabía qué me estaba sucediendo, pero mi esposa hizo caso. Ya yo tenía como algo de fiebre y demás cosas. Finalmente nos fuimos para Zaragoza, cerca de una hora de esta población donde estábamos. Me reciben en el hospital, inmediatamente me hospitalizan. En ese momento yo seguía sin entender qué estaba sucediendo. Cuando hacia 1 o 2 horas más o menos que me hacen algunos exámenes, los doctores empezaron a reaccionar muy rápido. Pero como les comento, hermano, yo no sabía qué estaba sucediendo. Estaba con mi esposa y mi hermano. Y resulta que rápidamente me subieron al 5.º piso del hospital. Recuerdo muy bien que me pusieron rápido unas prendas para ser intervenido. Y luego, como 2, 3 médicos me pasaban unas carpetas para que yo les firmara. Yo obviamente no sabía que estaba firmando, pero yo les firmé. En el momento en que me firman, rápidamente me meten a cirugía y me han operado de apendicitis, pero en ese momento yo ya tenía apendicitis aguda. Por eso la reacción de esos doctores fue así como rápido, ¿sí? Yo soy operado en Zaragoza de apendicitis, pero resulta, hermanos, que después de la operación que me hacen, yo salgo de la operación, pero ahí empieza otra situación también difícil para mi corazón y es que empiezo yo a sentir que me recupero, ¿sí? Empiezo yo a sentirme bien. Empezaron a darme de alimentos primero líquidos, luego así como cremas y luego sólidos para que el estómago empezara como a reaccionar, como las tripas reaccionaran. Pero yo me sentía bien, ¿no? Pasaba algo también, hermanos, y es que al lado mío compartía yo el cuarto con un español. Él se llamaba, o se llama, no sé si aún vive, se llama Miguel Ángel. Él, un español, recuerdo bien, al lado mío, estábamos los dos en ese cuarto y lo único que me interesaba a mí era quererle compartir a él el evangelio de la salvación. Yo intenté con él, pero él fue reacio, fue bastante como, digamos, fuerte, ¿no? Al no dejarme compartirle, pero recuerdo muy bien que él tenía encima de una mesita al lado de su cama. Yo tenía mi cama y también otra mesita, al lado había un sofá. En ese sofá mi esposa durmió durante los 30 días, al lado mío estuvo ella. En ese momento ya nosotros no teníamos dinero. En ese momento mi esposa dormía al lado mío, yo me corría hacia la camilla a un lado para que ella pudiera descansar allí. El alimento que me daban a mí en el hospital lo compartíamos con mi esposa. A veces había un enfermero, creo que de Senegal, de África, y él, hallamos la gracia con él y le preguntaba a mi esposa que si había comido. Y mi esposa le decía que no, él iba y le traía también almuerzo o cena que fuera de ahí mismo del hospital. Dios nos daba esa misericordia, esa gracia. Finalmente, ¿por qué les hablo de este español? Porque pasó algo también con él.
y es que cuando yo trataba de compartirle el Evangelio, él se cerraba en su corazón fuerte y no quería que yo le hablara de Dios, ¿no? En Zaragoza, en España, ellos adoran o su creencia es hacia una virgen que se llama la Virgen del Pilar. Él tenía en esa mesita una imagen de 10 centímetros de altura de esa virgen. Entonces yo cada vez que yo lo miraba a él como justo, yo decía, mire este señor tan soberbio, ¿no? Y pone la fe es en eso, en un muñequito que tiene ahí encima, ¿sí? Ahí encima de su escritorio. Entonces ese era el pensamiento que venía a mí. Él había sido intervenido porque había tenido un cáncer de colon, lo operaron, le sacan una bolsa aquí, le sacan la punta de una tripa para que él ahí cargue una bolsa, ¿no? Y pueda él vivir de esa manera. Se me olvida el procedimiento, hermanos, cómo se llama, pero él en ese entonces fue a que le hicieran una operación para que le quitaran esa bolsa y nuevamente conectaran su tripa con el recto para que él tuviera nuevamente como una vida normal, ¿no? Esa operación se la hicieron, ¿sí? Por eso él estaba en esa cama al lado mío. Resulta y pasa, hermanos, que en el momento en que yo estoy en la cama del hospital, los pensamientos que venían a mí solamente eran de este hombre, vea cómo está viviendo, mire cómo está, porque yo lo veía muy mal, ¿sí? Pero yo pensaba, pero yo soy un hijo de Dios, soy un justo, y por eso yo estoy bien, por eso esto, lo uno y lo otro, y por eso este señor mira cómo está viviendo, cómo está sufriéndose, ¿no? Pero empezó a pasar algo bien interesante. En un momento dado que él estaba tan mal, llegaron un médico y una enfermera y le hicieron a él un procedimiento que consiste en canalizarle por la nariz un ducto, meterle una manguera al estómago, canalizarlo, y en el momento en que le hacen eso, cuando yo vi ese procedimiento que le hacían a él, que se estaba sufriendo, él sangraba mucho por la nariz por ese procedimiento, se sufría mucho, le hicieron cerca de 10 intentos y eso fue muy difícil. Entonces yo cada vez que veía en él todo ese sufrimiento, yo pensaba como un hijo de Dios y como una persona sin Dios. Solamente ese pensamiento venía como a mí, ¿no? Como yo queriendo, o sea, mi pensamiento me engañaba como discriminando a ese hombre, ¿no? Finalmente él, así lo canalizaron, le pusieron ese ducto y yo dije, bueno, en fin, esto pasa porque pues la verdad él no cree en Dios, ¿no? Estoy yo así un día cuando entra un médico, una médico joven, y empieza a revisarme, a ponerme el aparato que ponen acá en los oídos para mirar el latido del corazón y demás cosas. Pero ella empezó a colocármelo en el estómago y empezó a preguntarme, don Álvaro, ¿usted ha estado evacuando bien? Le dije, pues yo ya llevo como 3 días que no, pero yo me siento muy bien, estoy comiendo. Entonces ella dijo, pero eso no es normal, ¿sí? Ella fue y volvió a los 5 minutos y me dijo, don Álvaro, eso no está bien, eso no estás evolucionando bien, tus tripas no tienen movimiento, no se escuchan, tengo que canalizarlo. Cuando ella me dice eso, yo, ¿cómo? Canalizarlo, significa hacerle el mismo procedimiento que le hicieron al Señor. En ese momento yo sentí oscuridad, sentí tristeza, mi corazón contra Dios, como no entiendo, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué es esto? Me asusté. Mi madre, que estaba ahí también de visita con mi hermano y mi esposa, ellos empezaron como a llorar, se angustiaron porque me vieron muy mal, ¿sí? En el momento en que me dan esta noticia. Finalmente yo no entendía, pero recuerdo meses atrás que Dios me había dado una palabra, una promesa en el libro de Jeremías capítulo 33 versículo 6, que dice, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Jeremías 33, 6. Esa palabra entró a mi corazón y estaba en mi corazón. En ese momento que yo estaba viviendo en el hospital esa situación tan difícil, empecé, de verdad que por el susto empecé a llorar, empecé a sentirme bastante difícil, pero lo único que hacía Dios en ese momento era que esa palabra la sacaba por mi boca.
Solamente yo decía, Señor, tu palabra dice, he aquí que tú me traerás sanidad y medicina y me curará. Aquí claramente lo dice, Señor. Esa palabra fue lo único que me levantó de esa condición hasta donde yo llegué allá en ese hospital, en un país ajeno, ¿no? Cuando la enfermera viene y me dice, Álvaro, vamos a hacer su procedimiento de una forma fácil, yo necesito, me trajo un vaso, a los pitillos le llaman allá pajillas. Entonces ella me trajo un vaso con agua y una pajilla y me dijo, vamos a hacer lo siguiente, tú vas a cerrar los ojos y empiezas a tomar como si estuvieras tomando algo con pitillo, con pajilla, no más. Y déjeme a mí, yo hago el procedimiento. Yo le hice caso, una enfermera me tomó de la nuca para yo no echarme hacia atrás. Mientras la enfermera me pasa el vaso, yo cierro los ojos, empiezo a tomar el agua. En ese momento ella me hace el mismo procedimiento y me mete la manguera entra hasta el estómago y fue un solo intento, ¿sí? En ese momento ella me dice, ya abra los ojos, ya entró. En ese momento yo sentía en la garganta y por las fosas nasales no podía respirar. Sentía un tubo que tenía el mismo ajuste de mi garganta. Entonces yo ya tuve que ponerme sentado porque no podía respirar. Y en ese momento yo ya me vi bastante mal, bastante enfermo, no sabía qué pasaba. No tenía temor a morir, de eso no tenía temor, sino que yo no entendía lo que estaba pasando, ¿no? Nosotros a través de los pensamientos somos bastante engañados. Yo creo que el hermano Matusalén sobre este tema les ha hablado bastante, ¿no? En ese momento también yo había sido engañado, ¿no? Por el pensamiento, pero Dios me permitía esa palabra de Jeremías 33:6, ¿no? Recuerdo muy bien que a veces de nuestra boca no salen palabras así como que no son palabras de la Biblia que nos dan a nosotros como gozo, esperanza. Recuerdo muy bien que mi madre, no sé cómo me vio, pero ella se acercó a la cama y me miró y me dijo, hijo, pues si tú de pronto partes, pues al menos me queda su hermano. Pues eso me terminó como de dar duro. Yo no entendía si era Satanás mismo que me estaba hablando a través de mi madre, pero eso no me ayudaba a mí para nada, ¿no? Por el contrario, me hacía sentir como más miserable, ¿no? Yo creo que si nosotros escuchamos la voz de Satanás a través de una persona ajena, no nos duele tanto como si fuera a través de una persona que es conocida, llámese esposa, esposo, hijos, conocido, es más fuerte, ¿no? Satanás trabaja de esa manera, es más fuerte de esa forma, ¿no? Pero yo no hice caso, solo repetía Jeremías 33:6. Finalmente tuve que empezar a dormir sentado porque me ahogaba. Le pregunté a la doctora, ¿cuánto me va a dejar eso? Me dijo, yo creo que 15 días. Dije, 15 días yo creo que no aguante. Creo que no aguanto. Finalmente ella pasó una semana y después de la semana mis tripas empezaron a reaccionar de tal forma que ya me quitaron esa sonda. Pero empezó a suceder algo también. Yo a darme cuenta de esto, yo empecé a mirar mis pensamientos hacia este hombre no son correctos. Esos pensamientos no los voy a aceptar más. A pesar de que este hombre me hubiera rechazado cuando yo le iba a compartir el evangelio, dije no, esos pensamientos no los acepto más, sino los recibo. Finalmente empezó este hombre a desmejorarse al punto que en una ocasión él cogiéndose de la camilla, de la cama en la que él estaba, temblaba tanto que casi se cae de la misma camilla. Y resulta que vinieron los médicos, tuvieron que llevárselo de urgencias. En ese momento yo ya empecé a recuperarme nuevamente, pero yo miraba Jeremías 33:6, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y lo curaré. Solo podía yo mirar esa palabra. Al mirar esa palabra yo fui levantando y este hombre fue empeorando. Pero yo ya no lo miraba a él, me encargaba era de lo que me estaba sucediendo. Finalmente a él tuvieron que reversarle nuevamente o reversirle la operación porque no funcionó, tuvieron que nuevamente sacarle por ahí su intestino y demás cosas. Finalmente Dios, después de que mi esposa está al lado mío más de un mes que estuvimos ahí, mi esposa se duchaba conmigo en el baño para que no fuera
no la sacaran del hospital, ella se entraba conmigo al baño, me duchaba, se duchaba ella primero y luego me duchaba a mí, salíamos los dos y así fue durante 30 días más o menos que mi esposa estuvo al lado. Por supuesto, mi esposa tampoco quería estar en la casa de mi madre, ¿no? Por más que le dije, ve y descansa, ella siempre quiso estar al lado mío y yo podía ver esa es la misericordia de Dios hacia mí. Finalmente salgo, me levanta Dios de esa situación y este hombre se queda. Después fuimos y lo visitamos en 2 ocasiones. Los médicos nos dijeron que ya volvió a su casa, pero volvió como llegó. Entonces yo podía darle la gloria a Dios porque Dios ya me sacó de esa situación. Pero no paraba ahí, hermanos. Si voy rápido, me disculpan. Nosotros con mi esposa ya no queríamos volver a la casa de mi madre por la carga y demás cosas. Y durante el tiempo que estuvimos en el hospital, mi esposa habló con una señora, creo que de Nicaragua, y mi esposa estuvo compartiéndole el evangelio a ella. Por un momento, un día cualquiera me dijo, esposo, acá hay una señora, quisiera que le compartieras a ella. Yo me levanté estando en ese hospital, estaba yo conectado, fui a una salita, estaba la señora, Dios me dio fuerza en el corazón, le compartí el evangelio y esa señora lloraba agradecida, ¿sí? Por el evangelio. En ese momento ella y yo nos despedimos después de 1 hora. Ella dice que quiere volvernos a ver. No recuerdo si esa señora, cuando yo me fui para el cuarto del hospital, parece que le dio algunos euros a mi esposa, ¿sí? Pero finalmente cuando salgo del hospital, llegamos a la casa de mi madre, pasó otra situación más difícil allí también, al punto de que ellos terminaron llamando la policía, ya le llaman la fuerza civil, la policía civil, ¿no? Yo no entendía lo que estaba pasando el mismo día que salgo del hospital, pero solamente llegaba a mí el trabajo de Dios que estaba haciendo con mi mamá hacia mi corazón, ¿sí? Mi madre llaman junto con su esposo la policía llega, nos piden los documentos, el pasaporte y yo me sentía muy incómodo, yo no podía creer allá más de mis 50 años estar viviendo esto y con mi señora madre yo no podía creer que estaba sucediendo allí. Pero hermanos, finalmente después de que pasa todo esto con los agentes, yo le digo a la gente que si me permite hablar, yo le hablo a él y le digo, mira, nosotros somos colombianos, no hemos podido conseguir trabajo, nos quedamos sin dinero, han venido pasando situaciones acá difíciles, yo entiendo lo que está pasando, pero nosotros aún hemos estado buscando trabajo, pero no encontramos. Y resulta que le dije, nosotros somos pues los hijos de ella, ¿no? Entonces los agentes me miraban bastante extrañados, ¿qué pasa aquí, no? Uno de esos agentes se me acerca y me dice, yo le recomiendo que trabajes como ilegal, así me dijo. Finalmente nos entregaron los pasaportes y se fueron. Todas esas situaciones que yo estaba viviendo eran muy fuertes para mi corazón, ¿no? Pero Dios me daba la fuerza para no mirar a mi madre, no mirar la carne de mi madre, sino mirar el trabajo de Dios para mi corazón. Estando sufriendo todas esas cosas que vivimos allá, en un momento me llama el pastor de la iglesia y después de que estuve orando y pidiéndole a Dios como esa misericordia, porque yo no había entendido esta parte, hermanos, la parte de Génesis 5, que claramente dice, y seréis como Dios, ¿sí? Hasta ese momento yo no entendía qué es y seréis como Dios. Yo pensaba que por mis buenos deseos, mis buenos planes, el querer avanzar, eso era de Dios, pero yo no entendía que era que fui comprado por sangre, que yo ya tengo dueño, no lo entendía, nunca lo había entendido. Pero algo sí llegó a mi corazón y fue recordar lo que el pastor me dijo cuando me senté al frente de él en su escritorio junto con mi esposa y fue, hermano, no hay trabajo allá, hermano, no vas a encontrar trabajo allá. Cuando yo me di cuenta de eso, durante ese tiempo que viví enfermo y todo esto, yo empecé a arrepentirme de mi corazón, de la maldad de mi corazón. Y ya yo hablaba a Dios y le decía, Señor, ya puedo entender. A través de su siervo, a través del justo, tú querías guardar mi vida, Señor. Y a mí me interesó más mi querer, mi punto de vista,
que lo que tú estabas diciéndome a través de tu siervo. Yo quería seguir viviendo como justo, pero a mi manera, como yo quería, ¿sí? Señor, yo me arrepiento de mi ser, Señor. Y lloraba muchísimo al ver sufrir a mi esposa, también a mi hermano, él también sufría, y por supuesto yo, ¿no? De esa manera nosotros podíamos nosotros mirar a Dios solamente, porque llegamos a una nación donde no teníamos quien nos prestara dinero, donde el único lugar que conocíamos era la casa de mi madre, y allá no estábamos cómodos. Ella por el contrario, o Dios por el contrario, movía muchas cosas para que yo no estuviese allá, ¿no? Yo creo que si Dios no hubiera trabajado en el corazón de mi madre para que a través de ella trabajara en mi corazón, yo creo que en este momento estaría al lado de mi madre y sin contar este testimonio para la gloria de Dios, hermanos, ¿sí? Pero pude entender, por eso en mi corazón hacia mi madre no hay ningún resentimiento ni nada, porque pude entender el trabajo de Dios para conmigo, que no es fácil, que uno no lo quiere vivir, ¿no? Pero es la única manera de que Dios nos muestre realmente la maldad de nuestro corazón, ¿sí? Ya nosotros comprados por sangre de Cristo, nosotros ya no podemos ir haciendo a nuestros planes, a nuestra manera, como nosotros creemos, sino bajo la voluntad de Dios. Cuando yo me arrepiento de este corazón, de la maldad de mi corazón, de mi ser, ya no mire a mi madre, no mire a este Señor, no mire a nadie, sino me miré a mí mismo. Y pude ver, ve, aquí hay una cosa que estoy haciendo mal. Y a través de estos textos bíblicos Dios me mostraba que yo estaba viviendo como, así tal cual como habla Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Significa, todo el mundo quiere vivir como quiera, ¿no? Hoy día los hijos no van a contarle a los padres, papá, ¿qué te parece este plan? Si me caso, si hago esto, no. Los hijos hoy día, las personas se acercan a sus padres es a contar la decisión que ya tomaron, para que el papá esté de acuerdo con lo que él decidió. Así con ese corazón yo llegué delante del pastor. Yo le dije, pastor, yo quiero hacer esto, yo quiero ir a España, yo quiero trabajar, yo quiero venir. O sea, yo delante del pastor, yo llegué con mi querer, no con la voluntad de Dios. En ningún momento le dije al pastor, pastor, este es mi plan, pero yo quiero conocer la voluntad de Dios. A través de usted, yo ya oré y yo sé que a través de un justo pastor, tú me vas a hablar, Dios me va a hablar a mí y lo va a usar a usted. Yo quiero conocer la voluntad de Dios con respecto a este plan. De esa manera no llegué, hermano, llegué con mi querer. Yo quiero, yo voy a hacer, yo voy a venir, yo voy a comprar, yo voy a hacer. Y de esa forma me sufrí bastante, hermanos. Yo estoy tratando por temas de tiempo resumir muchísimo, pero al final, hermanos, que yo me arrepiento, recibo un WhatsApp del siervo y me dice, hermano, ¿ya consiguió trabajo? Le dije, no, pastor. Me dijo, te regresas el 15 de noviembre. Recuerdo muy bien que yo me puse muy contento, lloré muchísimo porque vi la misericordia de Dios ahí, ¿sí? Vi una promesa que me dijo, te regresas, y en ese momento esa palabra entró a mi corazón. Le comenté a mi esposa empezó a sentir como algo de angustia. Me dijo, amor, yo no quiero regresar a Colombia, porque regresar a Colombia como nos vamos como si hubiéramos fracasado, nuestros hijos nos van a ver como fracasados, no vamos a llegar como testimonio para ellos. Yo no quiero irme así para Colombia, me dijo ella. Yo recuerdo bien que le dije, yo no sé tú, pero yo sí me voy para Colombia. Cuando el siervo me dio esa palabra, te regresas, en ese momento nosotros ya habíamos perdido los pasajes también. Nosotros no teníamos pasajes para regresar a Colombia, ¿no? Entonces, pero mi corazón ya había viajado a Colombia. Solamente en España estaba mi carne, ¿sí? Luego Dios empezó, a través de ese arrepentimiento, Dios empezó a trabajar y a abrir puertas. La primera puerta que empezó a abrir, luego después de que me levanta del hospital, es que a través de esa señora que le compartimos el evangelio, ella nos consiguió una habitación pequeña, una habitación que nos cobraban 200 euros, cerca de 800.000 pesos por una habitación de 2 metros por 1,5. Pero cuando ella nos invita, esta señora nos hace la invitación, nosotros la tomamos
y fuimos hasta allá a verla. Recuerdo bien que entramos con mi esposa a ese apartamento. Cuando yo veo esa habitación, una cama muy pequeña, pero yo vi allí el paraíso. La verdad vi el paraíso. En este momento, lo único que yo tenía en el bolsillo, lo único que nos había quedado, hermanos, eran realmente 120 euros, no teníamos nada más, ¿sí? Recuerdo que la señora nos ofreció algo caliente porque había llovido, nos sentamos, le comentamos que estábamos desempleados, le pedí descuento a la señora de la habitación y me dijo que en esa zona pues estaba a buen precio. Finalmente no insistí, pero sí saqué los 120 euros y se los di. Le dije, mire, su merced, nosotros nos venimos a vivir aquí mañana, porque era mucha la desesperanza y lo que habíamos sufrido. ¿Por qué? ¿Qué pasa, hermano? Realmente yo pude entender que no es un país, no es un lugar en donde está la bendición está sobre nosotros, no sobre el lugar donde estemos. Entonces hay personas que me voy para Estados Unidos porque está bien, me voy para España porque ya está bien. Así no funciona, hermanos. Hoy día hay muchas personas que están sufriéndose por allá y peor aún sin el Evangelio. Eso es más difícil todavía, ¿sí? La bendición está sobre el justo, dice la Biblia, ¿sí? No por el lugar donde estemos. Eso también lo pude entender estando allá, hermano. Luego de que nosotros nos vamos a vivir allá, salimos de ese cuarto, bajamos el ascensor y mi esposa me dice, amor, ¿y ahora qué hacemos? Le dije, ¿qué hacemos? ¿Para qué? Me dijo, pues para terminar de pagar el arriendo, porque la señora nos dijo que le lleváramos al día siguiente completo. Nos faltaban 80 euros. Por el camino me acordé, íbamos en un autobús, y me acordé que mi esposa le había trabajado cuidando a una niña pequeña, a una española. Esa española le debía 40 euros. Entonces le dije, amor, llámela y que esta señora le pague los 40 euros. Ahí podemos llegar con algo más para amortizar como ese gasto. Ella me hizo caso, inmediatamente llamó ahí, contactó a la señora y le comentó que nos trasteábamos y demás. Y la señora le dijo, claro, yo voy a enviar a mi esposo para que en el parque ahí de Cadrete ustedes se encuentren y él le entregue el dinero. Quedamos así, yo llegué a la casa, hablé con mi madre, le dije, madre, yo me voy por esto, mi madre se puso a llorar, se puso triste, mi hijo, porque yo sabía que era trabajo de Dios, ¿sí? Solamente trabajo de Dios. Le dije, mamá, es lo mejor, no te preocupes, mi hermano se queda y yo me voy con mi esposa, nos vamos los dos, tranquila. Ese día, al día siguiente, nosotros así bajamos las maletas para irnos a la ciudad. Y recuerdo muy bien que yo miraba hacia más o menos 150 metros, cuadra y media más o menos de distancia. La señora envió al esposo y mi esposa se fue a recibirle el dinero. En España acostumbran doble beso en la mejilla. Yo vi que ella la saludó, se saludaron, hablaron algo ahí, se despidieron y mi esposa se viene caminando, pero como a 5 metros veo que ella está llorando. Entonces yo me inquieté, como no sé qué le dijo este señor a ella, como no sé, de pronto la hizo sentir mal, pero mi esposa venía así empuñando en su mano algo. Cuando ella se acerca a mí y abre la mano, me dice, mi amor, mire lo que me dieron. Me dice, amor, mira lo que me dieron. Cuando yo miro, eran 2 billetes de 50 euros. Resulta que esta señora, Dios trabajó en el corazón de ella y no le pagó los 40, sino que le dio 60 euros más. Y mi esposa le dijo, pero no son sino 40. Dijo, no, tranquila, no te preocupes. Yo estoy agradecido con ustedes, toma este dinero. Entonces ya podíamos nosotros ver cómo Dios seguía abriendo las puertas, ¿sí? Cómo aún hasta ese momento se cumplía la palabra del siervo de Dios a través del siervo que me dijo, no conseguías trabajo, no vas a conseguir trabajo allá, ¿sí? Hermanos, nosotros llegamos a ese apartamento, le pagamos a la señora y aún nos quedaron 20 euros. Con esos 20 euros salimos con mi esposa a un mercado y compramos para nuestra alimentación, desayunos, algo de almuerzos. Recuerdo muy bien que entramos, cerramos la puerta, nos sentamos y sentíamos una paz muy grande junto con mi esposa y veíamos que ya había alimento. Así siguieron abriéndose las puertas, siguió Dios abriendo las puertas y nos presentaron a un sacerdote. A través de ese sacerdote Dios empezó a darnos mercado, nos invitaba a que fuéramos cada 8 días para los días jueves y nos decía que lleváramos un carro de mercado. Estos son carritos que tienen 2 ruedas pequeños,
y llegábamos allá y siempre en ese lugar nos llenaban de mercado, el mejor mercado para nosotros. Así pasaron varias semanas en que nosotros íbamos allá por mercado, pero pasó algo también, y es que este sacerdote, Dios trabajó en el corazón de este sacerdote, y un día él nos dice: tengo una persona que quiero que ustedes conozcan. Nos llamó, fuimos, ese día también nos dio mercado, nos presentó una española que se llama Carmenza. Esa señora, como una trabajadora social ahí de la zona, entonces ella muy formal con nosotros, nos hizo entrar a la casa cural. Estando en la casa cural, ahí donde la oficina del sacerdote, ella empezó a interrogarnos. Yo la verdad sentía vergüenza al hablar algo en contra de mi madre, ¿no? Yo sentía vergüenza porque no entendía lo que estaba pasando espiritualmente. Pero mi esposa, ella sí empezó a hablar y contar todas las cosas, ¿no? Finalmente, estando ahí, ella nos pregunta acerca del arriendo, que en dónde estamos durmiendo. Le dijimos en dónde, que cuánto pagábamos de arriendo, y nosotros le comentamos a ella, y ella nos dijo cuándo se les vence. Estábamos a 4 días de que se venciera ya el arriendo del que nosotros habíamos pagado. Ella se quedó pensando y dijo: espérame en un momento. Se levantó, se fue y regresó a los 5 minutos, y antes de sentarse cogió y me dijo: toma, Álvaro, y sacó y me dio 4 billetes de 50 euros, y me dijo: toma para que paguen el siguiente arriendo. Con mi esposa nos mirábamos, y la verdad, hermanos, a veces al ver el milagro, la obra de Dios, a veces uno, como la parte emocional le gana, ¿no? Entonces uno como llora, ¿no? Como se siente como ver cómo Dios trabaja por sus hijos, ¿no? Y de ahí salimos muy contentos con mercado. Nos dio para pagar el siguiente arriendo, sacó unas tarjetas para el transporte público y nos dijo: esta tarjeta está llena, yo te la doy, está llena, cuando se les acabe me la traen y yo se la recargo. Nosotros nos sentíamos muy agradecidos delante de Dios por cómo Él empezó a abrir las puertas, cómo empezó Él a trabajar, ¿no? Porque era el que trabajaba, porque yo no trabajé ni un solo día en España. Como Dios habló a través de su siervo, así se cumplió en mi vida, ¿no? Ahí en ese momento nosotros ya empezamos a vivir un poco más tranquilo. Recuerdo que nos quedaba ya algo más de mercado, y podíamos ya ir a visitar a mi madre, y yo podía llegar con algo de mercado, y yo le decía: madre, mira lo que Dios te envía. Lo único que pensaba mi mamá era que tenía yo ahorros, o que me estaban mandando plata de Colombia, pero eso no era verdad. Era parte de lo que nos daban, porque nos daban muchísimas cosas, y nosotros de ahí llevamos a mi señora madre. Un día, en una de esas visitas, hermanos, yo voy a visitar a mi madre, y mi esposa, nos hicimos amigos ahí en Cadrete de una muchacha de Ecuador. Ella también, Dios trabajó muchísimo con ella para darnos alimento, para recibirnos. Y mi esposa se fue a visitarla a ella, yo me fui para donde mi madre, pero un momento mi esposa me llama, me dice: amor, Carmenza te llamó. Le dije: no, a mí no me entró ninguna llamada. Me dijo: a mí me llamó. Le dije: ¿qué te dijo? Me dijo: ven y te cuento. Mi madre vivía a 100 metros de distancia, me fui para allá. Cuando mi esposa delante de ella me dice: amor, me llamó Carmenza y me dijo así, me dijo: durante todo el tiempo que ustedes estén en España, yo les voy a pagar el arriendo. Y yo la miraba a ella y yo me sorprendía. Y esta mujer ecuatoriana, que nos hicimos amiga de nosotros, ella decía: Álvaro, Anita, yo no puedo creer, yo nunca había escuchado esto que ustedes me están diciendo, pero yo escuché eso que está diciendo su esposa, que ella les iba a pagar el arriendo siempre, todo el tiempo que estuvieran en España. Y efectivamente pasó así. 3 días, ella me decía: antes de 3 días vengan y yo les pago el arriendo. Pero no solamente nos daba eso, nos invitaba a cenar, nos compraba pan, nos compraba queso, nos compraba carnes, y así mes a mes nos pagaba el arriendo. Recuerdo muy bien que un día también el sacerdote se me acercó y me dijo: Álvaro, te voy a conseguir un trabajo aquí, voy a ir a Colombia, eso ya era para el mes de diciembre, y regreso y yo te voy a conseguir un trabajo. Pero en mi corazón la palabra de Dios a través del siervo se hizo grande. ¿Cuál fue? Regrese a Colombia. Mi corazón ya estaba en Colombia, ¿no? En ese momento le dije: Padre, muchísimas gracias, yo regreso a Colombia. Él se quedó pensando y dijo: no, pues
yo creo que le tengo un lugar donde pueden seguramente apoyarlos en algo. Él me envió un brochure, una información por el celular y es una fundación. Yo me acerqué al día siguiente con mi esposa a esa fundación y efectivamente allá nos daban a nosotros los pasajes de regreso a Colombia y también nos daban algunos euros. Pero cuando nosotros nos acercamos allá, una de las directivas, la abogada, nos comentó acerca de otro proceso por el cual también podemos regresar a Colombia. Y era otro proceso que además de los pasajes, además de un dinero para movilizarnos en los aeropuertos, también era un dinero para invertir en nuestro país. Nosotros con mi esposa miramos eso, hallamos la gracia porque había que presentar el proyecto y que fuera aprobado. De esa forma nos daban el apoyo. Efectivamente Dios nos dio la gracia y nos aprobaron, pero no solamente me aprobaron a mí el proyecto, sino que también a mi esposa también le aprobaron un proyecto a ella como esteticista. Finalmente a nosotros, así ya para resumir más, hermanos, nosotros recibimos esos pasajes, me despedí de mi madre, le llevamos todo lo que teníamos a mi madre porque no nos lo podíamos traer para Colombia. Finalmente regresamos a Colombia y nos dieron a cada uno cerca de 3.500 euros. Más o menos llegamos al país como con 30 millones de pesos y sin yo haber trabajado ni un solo día, como el siervo dijo. Pero yo, como le dije a mi esposa, amor, Dios no nos va a dejar en vergüenza. Dios a sus hijos, Dios nos bendijo, ya nos bendijo. Solo Él está esperando que nos arrepintamos de querer viviendo como dice la Biblia. Y serán como Dios. Y serán como Dios es ir por la vida como quieren. Desde ese momento entendí, yo tengo hermanos, yo tengo un siervo, yo tengo iglesia. Y antes de yo tomar decisiones, oro a Dios y consulto con la iglesia. De esa manera es que hoy día estamos viviendo con mi vida, con mi esposa, de verdad una vida en fe, una vida bendita. Nosotros al regresar al país pudimos comprar un carro, pudimos comprar maquinaria, mi esposa pudo hacer unos cursos. Finalmente Dios nos permitió ser testimonio para nuestras familias, porque estando nosotros allá en España, nuestros hijos se enteraban de eso y ellos empezaron, bueno, yo tengo una tarjeta de crédito, yo se las presto, otro que yo voy a hacer una rifa. Nosotros les dijimos no hagan nada, no queremos nada. En ese momento sonábamos como soberbios, ¿no? Ellos qué pensaban, nosotros queremos ayudar a nuestros padres, pero ellos no quieren. Obviamente eso pareciera como una figura como de soberbia, ¿no? Pero lo que yo quería solamente era ver el trabajo de Dios. Y Dios nos permitió venir, regresar a Colombia, darnos los pasajes, regresar con dinero, poder invertir y testificar la gloria de Dios. Hermanos, yo he tratado como de resumir muchísimas cosas que nos sucedieron, ¿sí? Por ejemplo, la amiga ecuatoriana, ella es casada con un español, pero en algún momento viajaron unos colombianos y los robaron a ellos. Le robaron su patrimonio, por lo tanto, él no quería saber nada de colombianos. Y al vernos a nosotros colombianos, pues obviamente él sentía apatía de nosotros. Pero Dios trabajó tanto en el corazón de este hombre que se llama Jorge, que hoy día nosotros apreciamos mucho, como a su esposa. Dios trabajó tanto en el corazón de ese hombre que aún lo robaron, lo dejaron con su casa casi que... Y finalmente Él nos invitaba a centros comerciales, nos compraba cosas. Dios trabajó de una forma, hermanos, que de verdad que lo único que mi esposa y yo podíamos hacer era llorar delante de nuestro Dios. Hermanos, sé que son muchas cosas más que quisiera compartirles del testimonio, porque casi un año, sí, casi un año cumpliéndose la palabra de Dios a través de la iglesia, que no iba a conseguir trabajo, pero Dios en ningún momento me faltó, me sustentó y me permitió crecer en la fe. Y la fe es eso, hermanos, la fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Significa que no es porque nos portemos bien o mal, no. Significa que solamente a través de la fe. Y ahí pude experimentar la vida de creencia, ahí pude experimentar que fui comprado, que yo ya no vivo por mí mismo,
por mis decisiones, sino que debo consultar con Dios primeramente, con la iglesia. Y hasta el día de hoy nuestras vidas son benditas por eso, hermanos, ¿sí? Ya nosotros no vivimos como dice la Biblia, y serás como Dios, sino ya nosotros teniendo dueño, todo lo consultamos con Él, y pues hoy día damos testimonio. Espero más adelante poderles dar otro testimonio, ahondar un poquito más en este, pero quiero disculparme, me alargué, creo que hoy bastante, ¿sí? Pero yo le agradezco a Dios, al hermano Matusalén, que me permite testificar la gloria de Dios, de nosotros poder nosotros como justos, tener esa bendición tan grande de un Dios vivo que ya nos bendijo. Y si ya nos bendijo, no tenemos que pedirle que nos bendiga, porque ya nos bendijo. Hermanos, muchísimas gracias, un abrazo, que pasen muy buena noche, espero verlos pronto. Y nada, muchísimas gracias, muy amables.